Bienvenidos, amigos. A menudo se escucha sobre la maniobra que Rommel realizó en el norte de África para traer a los blindados aliados a una trampa preparada con cañones flak de 88 milímetros. Aunque es menos común ver o encontrar cómo fue el despliegue y la realización táctica de esta estratagema. Así que en el vídeo de hoy veremos una representación infográfica de cómo se realizaba esta maniobra, tan simple como eficaz. Antes de empezar, deciros que mi intención era incluir la representación gráfica original sobre esta maniobra para que comprobaseis su veracidad. Sin embargo, después de 2 días buscándola entre tanto documento y sitios web guardados, no he conseguido encontrarla. Aunque como seguro que en algún momento acabaré encontrándola, o simplemente me tropezaré con ella, me comprometo desde ya a compartirla en las redes sociales o en la pestaña comunidad de este canal, tan pronto lo haga. Ahora sí, vamos a ver el desarrollo de la táctica de Rommel. En el inicio de la maniobra táctica, que debía conducir a las unidades acorazadas aliadas hacia una trampa preparada previamente, las unidades blindadas alemanas avanzaban en un pequeño ángulo hacia la posición enemiga. Al entablar contacto, los carros de combate aliados y alemanes iniciaban la batalla. Durante el progreso de esta, los vehículos alemanes empezaban una maniobra de retirada, nuevamente en ángulo. Fingiendo ser una retirada táctica, que daba a intuir a los comandantes aliados que el transcurso del enfrentamiento era desfavorable para los intereses alemanes. En consecuencia, y como maniobra clásica, las unidades aliadas perseguían la retirada alemana para sacar el mejor rendimiento a la batalla. Sin saberlo, los comandantes aliados se dirigían directamente contra la posición de diversos cañones Flak 88, entrando en el rango efectivo de estas poderosas armas. Tanto el avance alemán como la retirada se realizaba en forma de una pequeña cuña cuyo objetivo era liberar el espacio frontal de los Flak 88 para otorgarles un campo de visión limpio. Los Flak 88 estaban semiocultos en el terreno, tanto para su propia protección como para mantener su perfil lo más bajo posible para no ser detectados por las tropas aliadas. Una vez los tanques aliados se encontraban dentro del rango efectivo, los cañones empezaban a abrir fuego contra los blindados. Ahora, los blindados alemanes emprendían nuevamente el avance, de esta vez en una maniobra de doble flanqueo sobre la posición aliada. Los carros aliados, abrumados y en una posición táctica desfavorable, emprendían la retirada. Momento en que los carros alemanes, aprovechando el caos, acosaban las unidades en retirada. Sin duda, una maniobra simple y efectiva. Haciendo un pequeño paréntesis explicativo. Por la limitación de espacio de la infografía, el avance y la retirada en forma de cuña resulta aparentar un ángulo bastante abierto, aunque hay que tener en cuenta que la extensión de la batalla consta de unos pocos kilómetros, mientras que el ancho ocupado por las piezas de artillería de 88 milímetros se reduce apenas a una decena de metros, resultando en un ángulo mucho menor incluso que en esta segunda imagen. De ser una cuña demasiado amplia, cabe suponer que las tropas aliadas también se dividirían en 2 grupos, dejando el espacio central desocupado y por lo tanto la maniobra de engaño no funcionaría. Personalmente, siempre que veo maniobras o decisiones militares de aparente simplicidad y eficaces, recuerdo una frase de Karl von Clausewitz, militar prusiano y uno de los más influyentes teóricos de la ciencia militar moderna. Todo en la guerra es muy simple, pero lo más simple es difícil. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.